Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Quiero saludarle en este día viernes 8 de mayo del año 2020, año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Quiero saludarles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y darle una vez más la bienvenida por unirse a nosotros a través de este medio para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Dios nos ha permitido utilizar este medio para poder compartir lo relevante a su persona y a su obra, a sus atributos. Y damos gracias a Dios porque todo este tiempo hemos estado estudiando acerca de los atributos divinos de Dios. La última meditación estuvimos hablando acerca de la misericordia de Dios. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de la palabra del Señor. Así que nos preparamos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener en esta tarde una palabra de oración. Padre, queremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo darte gracias porque una vez más nos das el privilegio como hijos, como adoradores y como servidores de estar delante de ti, con el propósito de poder, Señor, estudiar tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos, inspirarnos para que nosotros podamos sacar provecho de este tiempo de meditación. Señor, acomoda lo espiritual tuyo al espiritual nuestro y deposita en nuestro espíritu que está abierto semillas apostólicas y proféticas que puedan germinar y dar fruto para tu honra y para tu gloria. Por todo cuanto tú hagas en esta tarde, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, quiero en este día compartirles el tema salvados por la palabra. En este mundo nosotros estamos llenos de muchas sorpresas, desilusiones, buenas noticias, gozo, frustraciones, felicidad. Pero además de eso, nosotros tenemos interrogantes como esta. ¿Qué nos ocurrirá en las próximas 24 horas? ¿Qué le ocurrirá en las próximas 24 horas a nuestros seres queridos? Son cosas que siempre son interrogantes que están en nuestro ser porque nosotros no conocemos el mañana solo lo conoce Dios. Con relación al mañana, solo nosotros tenemos esperanza. Vamos a introducirnos en este día a escudriñar parte del Salmo 119. Este salmo alaba el poder de la palabra de Dios y cada uno de sus versículos hace referencia a la palabra del Señor. Aunque el Salmo 119 es el más extenso de las Sagradas Escrituras, es muy sencillo y posee un tema unificado. Medita sobre el poder y el uso de la palabra de Dios y recalca que Dios, en virtud de la palabra, puede hacernos felices, aceptos ante Él y victoriosos. A fin de que este salmo sea más fácil de aprender de memoria en el idioma hebreo, está redactado en forma de un acróstico alfabético, es decir, cada uno de los primeros 8 versículos comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Cada una de las que componen el segundo grupo de 8 versículos comienzan por la segunda letra, la Bet. Y así sucesivamente hasta abarcar las 22 letras del alfabeto hebreo. Además de Aleph y Bet, tenemos la letra Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, Kof, Re, Shin y Tab.
Estas son las 22 letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, amados hermanos y hermanas, no es un salmo escrito principalmente para los niños. Está saturado de profundo significado, el cual se irá aclarando a medida que avance la lectura. Es necesario que examinemos parte de este salmo, ya que él alaba el poder de la palabra de Dios. En esta exposición veremos dos aspectos esenciales de nuestro tema de hoy, salvados por la palabra. El primer punto será un llamado de auxilio y el segundo punto, seguridad divina. Vamos a ver este primer punto, un llamado de auxilio. Está basado en el Salmo 119, versículos del 145 al 150. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Ahora, es bueno que nosotros podamos reflexionar sobre una interrogante. ¿Por qué es la Biblia un ancla inconmovible para el creyente? ¿Por qué es la Biblia un ancla inconmovible para el creyente? ¿Saben por qué, amados hermanos? La Biblia es un ancla inconmovible para el creyente porque ella no expresa opiniones, sino que presenta hechos inmutables. El salmista expresa este sentido de inmutabilidad de la verdad divina diciendo: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, como escribió en el Salmo 119, 89. Otra razón en virtud de la cual el creyente ha depositado su confianza completa en la palabra de Dios consiste en que dicha palabra ha producido una transformación espiritual dentro de la vida. Yo soy testigo de lo que la palabra de Dios ha hecho en mi vida. Yo estoy escuchando la palabra de Dios desde pequeño, desde niñito. Era llevado por mi madre a la escuela dominical en aquel entonces. Y en ocasiones sale como del interior mío, como burbullo de aquellas cosas de las cuales yo oí que fueron depositadas, oí a través de predicación, de enseñanza, que fueron depositadas en mi espíritu y ellas como borbotones comienzan a veces a fluir. Y yo doy gracias a Dios porque a pesar de eso hubo un tiempo que me aparté del camino del Señor, pero Dios trató conmigo, me trajo de vuelta y comenzó a producir en mí una transformación espiritual tremenda. Cuando yo pienso en todo lo que el Señor ha hecho conmigo, yo realmente me quedo como extasiado de la obra maravillosa de Dios. Y todo eso el Señor lo ha hecho a través de su palabra. No solo la palabra que he leído, la palabra que he escuchado a través de predicación, de enseñanza, sino también muchas palabras proféticas. El Señor me ha llenado completamente de palabras proféticas, muchísimas, muchas de ellas ya se han cumplido. Otras estoy esperando el cumplimiento de ellas y en su debido tiempo Dios traerá ese cumplimiento. Pedro nos dice que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según él nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 23. La palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, no es solamente práctica, sino que es viva. Civilizaciones completas han pasado del escenario mundial. Las ideas del hombre son revisadas constantemente
Y sin embargo, la Biblia permanece firme y tiene vigencia para el hombre. De manera que el hombre confía en la palabra de Dios, porque la palabra del Señor permanece para siempre, como lo vuelve a repetir el apóstol Pedro en su primera carta, ahora en el capítulo 1 y el versículo 25. Al escudriñar esta sección en donde cada uno de los versículos comienza por la letra Kof, nuestra atención se fija en la solicitud que tiene el salmista por la palabra de Dios en medio de una situación peligrosa y amenazadora como la que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Pero cuando vivimos situaciones como esa, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, en la palabra que el Señor nos ha dado, porque siempre con antelación el Señor nos advierte a nosotros. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a venir para hacernos saber las cosas que han de venir. Así que cuando ocurren cosas como esta, de antemano ya el Señor lo advirtió. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos sensibilidad para poder interpretar lo que el Señor nos dice a nosotros y poder estar advertidos de aquellas cosas que van a ocurrir en nuestra vida o en torno a nosotros. La Biblia dice, David, dijo que hombres perversos, que no eran solamente enemigos de él, sino también de la palabra de Dios, lo estaban persiguiendo. El salmista expresa su profundo deseo de guardar la palabra de Dios, porque espera en ella, como dijo en los versículos 145 y 147. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Debemos esperar firmes en la palabra de Dios. Hay muchas razones en virtud de las cuales la gente tiene esperanza en la palabra de Dios. Vamos a ver 5 de esas razones. La primera razón, el Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento. Aunque de una manera encubierta, Dios venía hablando acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después que Jesús nació, entonces parte de esa palabra que estaba allí reservada, entonces fue develada. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2, cómo este evangelio fue prometido desde el Antiguo Testamento. Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos y hermanas, Pablo indica que el Evangelio de Dios había sido prometido antes en las Sagradas Escrituras por sus profetas. O sea que esto no es una casualidad, Dios siempre hace las cosas con propósito. La segunda razón por la que nosotros debemos esperar en la palabra de Dios es porque Pedro nos indica que las Sagradas Escrituras son la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Así dice la palabra. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. La tercera razón por la que debemos esperar en la palabra de Dios es porque la palabra del Señor hace al hombre sabio, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta que le envió el capítulo 3, el versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez
has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La cuarta razón por la que nosotros debemos esperar en la palabra de Dios es que las sagradas escrituras son una guía. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz. Las sagradas escrituras son una guía para nosotros los creyentes. Ellas nos revelan las leyes de Dios también. Éxodo 24, versículos 3 y 4. Tampoco hará favoritismo al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, devuélveselo. También la palabra del Señor es provechosa para doctrina, así como para la instrucción de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica en su segunda carta, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Él le dice: toda la escritura es inspirada, amados, dije Tesalónica y es segunda de Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo le dice la siguiente palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La quinta razón por la que debemos esperar en la palabra de Dios es porque las sagradas escrituras nos hablan de Cristo, y esta es una razón muy importante. Juan 5:39 dice: escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las sagradas escrituras son enteramente suficientes para el hombre que desea prepararse para la eternidad. No podemos hallar en ninguna otra parte, amados hermanos, un escrito que nos pueda preparar a nosotros para la eternidad. Eso solamente lo encontramos en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, para darnos a conocer algo del lado allá, porque los que han muerto, ninguno de los que han muerto ha regresado allá, pero Jesús a través de una parábola nos quiso presentar un poquito de lo que hay del lado allá. En Lucas capítulo 16, versículos del 29 al 31, el Señor Jesús dice cómo nosotros nos debemos de preparar para la eternidad. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, o sea, las sagradas escrituras, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo, el rico: no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara entre los muertos. O sea que realmente lo que nosotros necesitamos para prepararnos para la eternidad es la palabra del Señor. Los muertos no nos pueden ayudar a nosotros a prepararnos. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir, pero también resucitar. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces nosotros no tuviéramos esperanza en Él, porque los muertos no nos pueden ayudar a nosotros. Amados hermanos y hermanas, Dios tiene la intención de que todos los hombres obedezcamos las sagradas escrituras. Esto es importantísimo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, el versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. O sea, el evangelio se ha compartido alrededor del mundo para que nosotros podamos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer a la fe cristiana.
3 veces en estos versículos que estamos desarrollando en el día de hoy, el salmista clama al Señor con toda sinceridad, de todo corazón. Antes del amanecer, clama pidiendo ayuda, como dice el versículo 147. Continúa meditando en la palabra de Dios hasta la vigilia de la noche. Sus oraciones armonizaban así con la voluntad y la promesa de Dios. El salmista deseaba no solamente ser libertado, sino gozar de libertad para obedecer a Dios. Las presiones de la vida, amados hermanos y hermanas, pueden contribuir a nuestro triunfo o hacernos fracasar. Una de dos. Si cedemos a las presiones de este mundo, a la tentación, a la persecución, nuestra contribución espiritual cesará. En la Biblia leemos acerca de algunos que empezaron bien pero que terminaron mal. Nosotros tenemos el caso de Demas, que el apóstol Pablo dijo, me ha desamparado amando este mundo. Demas empezó bien, pero en las escrituras terminó mal. No sabemos después si tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero hasta la última escritura que habla de él, fracasó su vida cristiana. Tenemos también el caso de Sansón, que fue presionado por Dalila hasta que reveló el secreto de su fuerza. Y ya saben cómo terminó, aunque le pidió a Dios para tumbar aquel templo, terminó junto con los filisteos, muriendo con los filisteos. Pedro, amados hermanos y hermanas, se sentía confiado de su amor por su maestro, pero en la hora de la prueba negó al Señor. Gracias a Dios, aunque nos veamos obligados a decir con Pablo, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. No necesitamos perder nuestro equilibrio espiritual si mantenemos los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el escritor a los hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El equilibrio espiritual lo tenemos nosotros al mantener nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo. Yo quiero compartirle algo. Desde el año 1986 el Señor se me reveló a mí y me comenzó a hablar acerca de lo apostólico y de lo profético, a declararme algunas cuestiones y hacerme algunas explicaciones. Desde ese año en adelante yo comencé a compartir el libro de los Hechos, porque el Señor me mandó a estudiar el libro de los Hechos. Y no solo lo estudié yo, en la congregación donde el Señor me ha puesto, nosotros 2 veces hemos estudiado completamente el libro de los Hechos y 2 veces hemos estudiado Apocalipsis, completamente con toda la congregación. Y luego después de eso, a partir del año 2004, yo comencé a predicar acerca de lo apostólico y de lo profético. Pero últimamente estoy siendo impresionado por el Espíritu Santo a volver a predicar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque yo puedo predicar de lo apostólico y lo profético y no va a haber ningún cambio en la gente. La gente va a recibir una edificación, pero no va a haber una transformación. Realmente el conocimiento de Dios, el conocimiento del Padre, el conocimiento del Señor Jesús, el conocimiento del Espíritu Santo y lo que realmente Dios quiere para nuestra vida es lo que nos va a transformar. Entonces últimamente yo he vuelto a compartir acerca del Señor, de sus atributos, de su obra, porque yo he sido llamado a prepararle gente al Señor Jesucristo que puedan proyectar su imagen aquí en la tierra, y eso no es tan fácil. Yo vengo en un proceso desde el año 1986 y todavía no ha terminado Dios de perfeccionarme y de refinarme. Sé que es un proceso larguísimo, un proceso que dura toda la vida, pero que mientras más nos vamos rindiendo al Señor, entonces más
vamos proyectando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Nosotros fuimos creados precisamente para proyectar la imagen de Dios aquí en la tierra, para ser conforme a su semejanza. Debemos anhelar y desear ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros anunciemos las virtudes del que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y quien se entregó por nosotros, nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario es el Señor Jesús. Así que hemos sido trasladados de las tinieblas para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Entonces yo estoy volviendo a eso. Cuando Jesús, amados hermanos y hermanas, fue al desierto para ser tentado, la Biblia dice que regresó lleno de poder. En otras palabras, el Señor Jesucristo, después de ser probado, de ser tentado en el desierto, lo que hizo fue regresar lleno de poder. Cuando nosotros pasamos por este proceso divino de transformación del carácter y vamos cediendo para que el Señor sea el que tome el control absoluto en el trono de nuestra vida y reino en nuestra voluntad, se va derramando la unción de Dios sobre nuestra vida, así como se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos es ser llenos de ese poder transformador de Dios, ese poder de lo alto en nuestras vidas. Amados y amadas, la mujer que necesitaba sanidad se abrió paso por la fe a través de la multitud para tocar a su Señor. Su fe fue abundantemente recompensada y los obstáculos solo contribuyeron a hacer más dulce su recompensa. Cuando iniciamos con el versículo 145, allí tenemos una palabra clave. Es la palabra clamar. Es la palabra clave para esta sección. Aquí tenemos el clamor de un corazón confiado, pidiéndole socorro a Dios. El Dios Todopoderoso no puede resistir las oraciones que proceden de un corazón sin doblez y que expresa el deseo de hacer su voluntad. Es importante notar que el salmista no pide que Dios responda a sus oraciones en base a sus propios méritos, sino fundamentándose en la bondad y en la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de que si nosotros le pedimos algo al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Pero el contexto de ese pasaje es que Jesús dijo, si ustedes le piden algo al Padre para llevar mucho fruto, entonces el Padre se lo va a conceder. Si usted le pide a Dios que usted quiere reflejar su carácter, su imagen aquí en la tierra, tenga por seguro que el Señor se lo va a conceder. Usted le pide, Señor, yo quiero ser lleno con tu presencia, yo quiero que en mí se manifieste el fruto de tu Santo Espíritu. Téngalo por seguro que Dios le va a conceder eso. Lógicamente, eso va a venir por causa de un proceso divino de transformación del carácter, pero Dios está interesado en que nosotros podamos reflejar su imagen aquí en la tierra. Entonces, Dios las cosas no las hace por nuestros propios méritos. Nosotros debemos fundamentar nuestro clamor en la bondad y en la misericordia de Dios. Y debemos estar dispuestos para que el avivamiento de Dios venga a través de los métodos que Él quiera escoger para cada una de nuestras vidas. Vamos al segundo punto, seguridad divina. Está basado en el Salmo 119, versículos 151 y 152. La palabra del Señor dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido.
Para David, el Señor estaba cerca, y para nosotros también el Señor está cerca. Y cuando Dios está con nosotros, nosotros tenemos mayoría. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios tenemos mayoría, amados hermanos. Ningún enemigo puede dañarnos, ni miedo nos podrá atemorizar, porque en el lado victorioso estamos, en el lado de aquel que derrotó al mundo, a la carne, a la muerte y al infierno. Nosotros estamos del lado del victorioso de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. La palabra de Dios es verdad y Él nunca desamparará a los suyos. Pero hay una interrogante que yo tengo aquí. ¿Por qué es de especial importancia leer la Biblia durante época de persecución y dificultad? Y no solamente un tema, sino introducirse a leer diferentes temas de la palabra de Dios en época de persecución y de dificultad. ¿Por qué es de especial importancia en estos tiempos leer toda la palabra de Dios? El salmista dice que encuentra ayuda y motivo de regocijo mediante la palabra de Dios, aun cuando los príncipes me han perseguido sin causa. Esto lo dijo en el versículo 161 de este salmo que estamos estudiando en el día de hoy, 119. El profeta Jeremías afirma que halló ayuda en la palabra cuando por amor al Señor sufrió persecución. Esto fue lo que dijo el profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. En medio de la persecución lo echaban en cisterna a pan viejo y agua. Pero él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Amados hermanos y hermanas, la esperanza es un elemento indispensable para sobrevivir cuando todo es sombrío a nuestro alrededor. Las verdades de la palabra de Dios fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todo creyente que pasa por pruebas debe leer como nunca la Biblia. La ayuda y la esperanza están allí. Es un consuelo tremendo, amados hermanos, saber que la palabra de Dios permanece. Quiero en este momento compartirle la respuesta que dio George Mueller cuando se le preguntó ¿cuánto tiempo pasa usted en la oración? Esta fue su respuesta. Él dijo horas todos los días, pero vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, cuando me acuesto y cuando me levanto. Las respuestas me llegan siempre, millares de veces mis oraciones han sido contestadas. Cuando me convenzo de que una cosa es justa, oro hasta que recibo respuesta. Nunca me doy por vencido. El secreto reside, decía él, en nunca darse por vencido hasta no recibir la respuesta. Y agregó, he orado todos los días durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. No se han convertido aún, pero se convertirán. ¿Cómo podía ser de otra manera? Ahí está la inmutable promesa del Señor, y en esa promesa me fundamento. Y luego, dice la palabra de Dios, mientras meditaba en la palabra junto con su oración, se le recuerda al salmista respecto de las muchas veces que ha quedado demostrada la verdad de la palabra de Dios en su propia experiencia.
¿Sabías que sus preceptos serían fundamentos eternos y que sus testimonios hacia Dios y su voluntad y su plan permanecerían para siempre? Como dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos y hermanas, qué privilegio constituye el familiarizarse con Dios y con su palabra en la juventud. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta y resaltó el hecho de que Timoteo toda su vida había escuchado la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:15, él le dice, y que desde tu niñez has conocido, no solo oído. Pablo le dice a Timoteo, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, los jóvenes, aún los niños, pueden aprender a confiar en Dios. Pueden cerciorarse de que nuestro Dios es fiel, como dice el Salmo 22, versículos 4 y 5. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. Quiero terminar esta meditación en este día con las palabras de un himno que yo llegué a cantar muchísimo en el transcurso de mi juventud. Dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Qué tremendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. El salmista dice que el Señor envió su palabra, sanó de enfermedad y libró de ruina. Necesitamos el poder manifestativo de la palabra de Dios en nuestras vidas, así como el poder del Espíritu Santo para no errar y caminar en la senda que el Señor Jesucristo nos abrió para que nosotros podamos entrar por ella. Vamos a tener una palabra de oración en este momento para concluir esta meditación. Padre, queremos darte gracias porque tú nos has salvado por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Siempre que hemos necesitado auxilio, tú nos has respondido. Ayúdanos a que las presiones de la vida puedan contribuir a nuestro triunfo y no a nuestro fracaso. No queremos, Señor, fracasar. No queremos ceder a las presiones de este mundo, ni a la tentación, ni a la persecución. Hemos visto a través de esta meditación cómo algunos creyentes cedieron y fracasaron, como lo fue Señor Dema, como lo fue Sansón. Ellos, Señor, fracasaron, pero nosotros no queremos fracasar. Tenemos el caso también de Pedro, pero él, además de haber fallado negando a nuestro Señor Jesucristo, después tu palabra dice que se arrepintió y lloró amargamente y alcanzó la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que siempre contaremos con tu ayuda, aunque nos veamos obligados a decir, como Pablo, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, pero que no perdamos, Padre Celestial, nuestro equilibrio espiritual, sino que mantengamos los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo. Al igual que nuestro Señor Jesús, que cuando fue al desierto regresó en el poder de tu Espíritu, queremos que tú nos ayudes cuando pasemos por el desierto para poder regresar de esos desiertos
de nuestra vida llenos de tu poder. Gracias porque tú estás respondiendo nuestras oraciones y pronto recibiremos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros declaramos que tú eres el Dios de Panamá y que tú has dado promesa de que tú bendecirías económicamente a esta nación, Señor, y que le harías un modelo para América Latina y el mundo. Desde que escuché esa palabra hace mucho tiempo la creí, Señor, y en el 2011 parte de esa palabra se manifestó, pero estamos por ver algo mucho más grande que lo que aconteció con Panamá en el 2011. Señor, también tú desde el año 1987 prometiste que tú levantarías antorchas y lumbreras de aquí de Panamá que alumbrarían América Latina y el mundo. Señor, tú has hablado de los planes que tú tienes con esta nación. Por eso nosotros te entregamos una vez más a Panamá y declaramos el cumplimiento de tu propósito. Enviamos tu palabra para deshacer lo que tú no has hecho, para derribar lo que tú no has levantado, Señor, para destruir lo que tú no has edificado, para arrancar lo que tú no has plantado, Señor, en esta nación. Y esa palabra arruinará las obras del enemigo. Señor, tú nos dijiste a nosotros que tú pelearías contra la corrupción. Y nosotros lo hemos creído, lo decretamos siempre, Dios mío, y estamos esperando ver el resultado del cumplimiento de esa palabra. Nos dijiste que tus nubes derramarían justicia, que la justicia tuya sea derramada sobre nuestro país, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos, Señor, que tu abrigo nos brinda cobija en medio de las heladas, Señor, espirituales que hay en este mundo. Y tu sombra nos brinda protección en contra de la insolación que podemos tener a causa de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, de las aflicciones por las que nosotros pasamos. Una vez más queremos darte la honra y la gloria, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado en el día de hoy, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados y amadas, muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial, les siga guardando y que podamos cada día decir, junto con el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bendiciones.